Muchísimas gracias. Vamos a ver si dejamos este fondo. Ya saben, esta aplicación yo la adapté en estos maxi aretes, pero ustedes, ya les vuelvo a repetir, si la quieren para un conector, si lo quieren para un dije, hacer una sola pieza, ya saben. Aquí yo puse unos postes de espinela, pero ustedes van a trabajar con lo que ustedes tengan. Ah, Jurenka, qué bueno que te gustaron. Aquí los dejamos en la cajita, pues como les voy diciendo, van saliendo del horno, por eso nos conectamos un poquito. Tardecita, no es tardecita. Sandra Verónica, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, ustedes me dicen si dejamos el fondo este o nos quedamos con este, yo creo, para que no nos perturbe la luz. Vamos a estar trabajando con 3 calibres de alambre, ¿ok? Calibre 20, calibre número 24 y calibre número 28. Del 28 va a ser un toquecito. Vamos a estar trabajando con gotita el número 6. Ya ustedes aquí van a decidir si quieren trabajar con 8, si quieren bajar a la 4, ya va a ser decisión de ustedes. Adriana Romero, muy bonito mi anillo. ¿Está en el grupo de Caraya, Adriana? El anillo ya, creo que sí. Bueno, gota número 6, ¿qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar un poquito de resortito, de coiling, de los pedacitos que nos van quedando, pues son mínimo nomás, que si yo quiero enmarcar con chaquirita, pues ustedes ya saben que son dueñas de su diseño. Vamos a ver, ¿se ve claro o oscurito? Ya casi me pongo la lámpara arriba de mi cabeza, chicas. Vamos a poner aquí donde las veo para... Silvia Japa, bienvenida, 26. Chicas, les pido corazoncitos, ya saben, ya agarré el mío. Todos los demás van a ser para todas ustedes. Nos vamos acomodando apenas y estamos explicando los materiales. El postecito pueden ser postes de estos postes que nosotros hemos realizado, a lo mejor yo ya les he compartido uno que otro, pues nada que no nos impida este componente. Y si lo queremos dejar con el mismo postecito del alambre, pues también es válido. Vamos a ocupar un cristal redondo, una perla, el número 10. Yo lo estoy utilizando, el número 10. Pero ustedes, vuelvo a repetir, pueden bajarlo a 8, a 6, trabajar con gota número 4. Me imagino que con la gotita número 4 deben de quedar espectaculares. Marta Ceniceros, bienvenida. Graciela, amiguita, bienvenida. ¿Qué más utilicé? Estas lentejuelas, pero ya es nomás porque yo las tenía, chicas, no porque sean necesarias, porque con cualquier cristalito, con cualquier perlita, es para tapar mecánica. Y un cristalito que le puse de decoración también a la lentejuela, que es cristalito de 1.5 o 2 milímetros. Pueden utilizar chaquiritas, perlita, cristal, lo que ustedes tengan en esas cajitas que nos van quedando. ¿Qué más? Un arrocito, de estos arrocitos alargaditos. Yo creo que este arrocito mide unos 8 milímetros, pero también es opcional. Pueden poner el dije de su preferencia. Y estos 3 calibres de alambre. Aquí va. Yo no tengo calibre 20, lo puedo realizar con el 18, lo pueden realizar. Van a batallar un poquito más porque pues es más resistente, es más grueso nuestro calibre. Angélica Díaz, buenas noches, bienvenida. Lourdes Sánchez, bienvenida. Y lo pueden sustituir, pero el 20 pues les va a funcionar. Calibre 24 pues es para enmarcar todo lo que es nuestras gotitas, para hacer todos nuestros componentes. Y el 28 lo único que lo utilicé fue para colocar la lentejuela. Es lo único que yo utilicé, el 28. Por eso les digo
que no es tan indispensable, pero yo les quiero mostrar los 3 calibres de alambre que yo utilicé. Por ejemplo, siempre pues yo no tengo 24, tengo 26, hagan uso de lo que ustedes tengan. No tengo gotita número 6, tengo 8, háganla en 8 hasta en 10 queda demasiado grande, es demasiado pesado, pero para un dije les va a quedar espectacular. Y les vuelvo a repetir. Hace menos de media hora los acabo de terminar y digo qué es lo que les... Disculpe mi maestro, pero no tenía ahora planeado lo que iba a dar en la clase, pero me encantaron. Yadira Ortiz, qué bueno que llegaste, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a ocupar primeramente de nuestro calibre número 20, 35 centímetros para nuestra base, para ir formando para un arete. ¿Ok? 35 centímetros. Yo aquí ya lo traigo cortadito para no andar batallando. Quedan muy bonitos, Zuli. Chicas, realicen las tareas, publíquenla para que se anime, para que el maestro se sienta bien contento y bien feliz. Y que todos los que venimos aquí a dar las clases, a compartir un poquito de lo que nos gusta y amamos hacer, siempre les digo, chicas, pues que también nos queden ganas de volver, ¿verdad? Y de pensar qué es lo que queremos traer. Bueno, vamos a empezar. Vamos a despejar aquí nuestra mesita, nuestra área de trabajo. Me gusta trabajar en lo limpio. Me gusta ser organizada, pero ahora sí me ganó el tiempo. Y vamos a marcar 8 centímetros. Esto es mi calibre número 20, el alambre, y son 35 centímetros, chicas. Veri, qué bueno que te gustaron. Luego te voy a contactar, hermosa, porque quiero, voy a aprovechar. Quiero el de este, ¿cómo se llama? Algo para sujetar el arado para bordar y sé que tú lo vendes. Bueno, luego te contacto. Son 8 centímetros y voy a marcar, ¿ok? Ya saben que un arete va a ser hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Si ustedes van a decidir hacer arete, si ustedes van a hacer una sola pieza porque lo quieren para un conector, vamos a sacar para que lo vean y se enamoren igual que yo. Si lo quieren para conector, ahí no va a importar si ustedes cruzaron hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y si lo quieren para dije, pues tampoco. Pero se ve bien bello. Ya, chicas, hay que hacer los diseños, los regalitos. Muchísimas gracias. Los regalitos para diciembre, que nos cueste lo que es el material y pues nosotros somos compradoras compulsivas y reciclamos. Ahí tenemos. Entonces hay que hacer nuestros regalitos sin gastar tanto dinero. Angélica Díaz, espectacular. Qué bueno que les guste, chicas, porque a mí sí me gustaron. Bueno, con mi pinza 6 en 1, con la medida número 1, voy a hacer un arito, un nudo de rosario de inicio. Si ustedes no tienen la herramienta, pueden utilizar su pinza cónica, no hay ningún problema, con eso no nos vamos a pelear, ¿verdad? Y vamos a colocar la medida que viene siendo la 1 y vamos a abrazar. Aquí sí las voy a estar yo moviendo mucho mis manitas porque vamos a estar trabajando con tramitos larguitos y voy a dar 1, 2, 3 y 4 vueltecitas, ¿ok? Mercedes, una belleza, qué bueno que te gustó. Sara Elna, buenas noches, bienvenida. Así nos tiene que quedar y aquí seguimos con nuestro alambrito. No puedo quitar los brillos. A ver si quito la lámpara. No hace falta la lámpara, ¿verdad, chicas? Yo aquí estoy moviendo. Ada Martínez, buenas noches, bienvenida, hermosa. Kelly, saludos, saludos, hermosa. Entonces, aquí nosotros ya tenemos preparada nuestra base. Veo medio pixeleado poquito, espero que se componga. Corazoncitos.
¿Cómo he estado batallando con las transmisiones? A ver, creo hasta que se componga. Porque paciencia, hay que meditar. Ahora sí, vamos a invitar a nuestro cristal, nuestra perla, lo que nosotros vayamos a utilizar. Les vuelvo a repetir, esto es un cristal número 10 y es redondo. Si ustedes tienen un cristal rondel, si tienen una perla, eso les va a servir. Graciela, dejé 8 centímetros, marqué hacia el lado derecho, hice un nudo de rosario, utilizando mi pinza 6 en 1 en el nivel primero, en el 1, di 4 vueltecitas en la base y ahora vamos a colocar nuestro cristalito número 10 y vamos a enmarcar. El poste son 8 centímetros y vamos a enmarcar. Con vuelta, primero el enmarque, ya saben que las vueltas de espigas siempre van a ser por la parte de arriba hacia abajo. Y vámonos nuevamente a enmarcar. Y vamos a enmarcar 2, 1. Con el puro alambrito. Si se fijan, el enmarque que ustedes ya saben realizar. Vamos a alisar, a templar, a acariciar nuestro alambrito, siempre teniendo en cuenta que la base tiene que estar bien firme, que no se haga chuequita. Ahora sí, vamos a invitar a nuestros resortitos. Aproximadamente son resortitos de 2 centímetros, 2.3, 2.5. ¿De qué va a depender el resorte de su enmarque? Va a depender del componente que ustedes vayan a utilizar. Vamos a colocarlo y vamos muy explícitos. ¿Por qué? Porque hay principiantes, chicos y chicas. Elda Flores, buenas noches, bienvenida. Y fijamos. Voy a presentar primeramente, si se fijan, para yo enmarcar con mi resorte, tengo que primero fijarme en marcar lo que es mi cristal y primero llevar el enmarque con el resorte de la parte de arriba hacia abajo, porque si empezara yo a enmarcar de este lado, iba a tener que regresar por la parte de atrás con mi resorte. Por eso di vuelta, media vuelta, luego volví a enmarcar. Son 2, 1 que dejé con el puro alambrito. Cuando el alambre queda posicionado en la parte superior, yo coloco el resortito y voy a enmarcar. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir trabajando con este alambre en la parte superior de mi pieza. Migdalia, buenas noches. Elda Flores, buenas noches, bienvenida. Lestenia Dubón, buenas noches, bienvenida, chicas hermosas. Gracias por acompañarnos en este hermoso grupo que yo tenía pendiente de venir. Pero el trabajo, chicas. Chicas y chicos, ¿por qué? Pues por el maestro, ¿verdad? Vuelvo a colocar el otro pedacito de coiling y lo voy a presentar. Antes de yo fijar, tengo que dejar mi enmarque bien bonito. Yo siempre les digo que hasta que nuestra pieza quede bien bonita, nosotros vamos a pasar al siguiente paso. Y vamos a abrazar, ¿ok? Y voy a dar 1, 2, 3 y 4 vueltecitas también. Cecibel, buenas noches. Marta Álvarez, saludos hasta Guatemala. Les digo, este grupito es bien internacional. México, Guatemala, Venezuela. A ver, chicas, ¿de dónde nos ven? Saludos, Lía Santos, buenas noches. Miren, ya nos vamos integrando. 42 personitas. Y aquí voy a bajar para que quede bien mi enmarque, que quede bien mi espiguita, mi cristalito bien enmarcadito. Vuelvo
Y voy a nivelar aquí mi arito que quede también bien derechito. Bueno, ahora sí, con esta pieza vamos a empezar a decorar con cristalito, con cristal gota, y para eso vamos a ocupar nuestras gotitas. Muchísimas gracias, Beri. Sí, hay que hacer la tarea, chicas, para que nos den ganas de volver. Si no, ya no vamos a hacer clases. No, no es cierto, chicas, yo comprendo. Hay trabajo, pero las invito, les va a encantar. Aproximadamente vamos a empezar a decorar con nuestras gotas. Aproximadamente del calibre número 24, corto 1 metro yo. Ok, ahora sí, como les digo, vamos a trabajar con tramitos larguitos. Y yo aquí vamos a buscarle entradita a mi alambre, nomás para fijarlo. Esto, ya que quede bien firme, bien fijadita mi pieza, yo lo voy a retirar, ¿ok? Esto que yo hice aquí es nomás para que mi alambre no me esté moviendo. Lupita Aro, buenas noches, bienvenida. Aide González, buenas noches, saludos hasta Costa Rica. Miren, llegaron ya de Costa Rica. Bueno, y vamos a empezar aquí, miren. En nuestra base que iniciamos de los 35 centímetros, estos son los 8 que dejamos de inicio, voy a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Y una más, vamos a dar 6. ¿Qué les parece? Graciela Beltrán, buenas noches, bienvenidas chicas hermosas. Elsa Riola, buenas noches. Leslie, buenas noches hermosa. Qué gusto chicas saludarlas. Me encanta saludarlas y que me estén acompañando porque ya saben que no me gusta quedarme solita. Y ahora sí, vamos a empezar a incrustar nuestras gotitas. Nuestras gotitas tienen que quedar del lado de donde está nuestra perla número 10, nuestro cristal. Y a ver, vamos a buscar el inicio del cristal. Chicas, me deberían de adoptar donde haga frío. Está haciendo mucho calor todavía aquí en Hermosillo. Y vamos a empezar a enmarcar. Conforme las vaya ocupando, las voy a ir tomando para que no nos perturbe, ¿ok? Y vamos a empezar a enmarcar. ¿Qué les parece? Siempre que hago, como yo lo voy a hacer arete, me fijo en el enmarque. Irma Yolanda, bienvenida, saludos hasta Mazatlán. Amiguita Cookies, buenas noches. Qué gusto que me estés acompañando, hermosa. Entonces, este tiene que quedar por la parte de arriba, porque yo ya tengo uno realizado. ¿Ok? Y recuerden que siempre tenemos que ver nuestro enmarque. Vamos a dar media vuelta. Acuérdense, chicas, que el arete no lo tengo tan bien estudiado. Lo acabo de realizar. Está hecho y pensado especialmente para todas las hermosas de este bello grupo. Dice Graciela aquí, yo la adopto. Sí, adópteme, Gracielita. De nada, amiguita Cookies, con mucho gusto. Y vamos a hacer un enmarque completo. Yo siempre les digo que mi enmarque, yo dejo la media vuelta por la parte de arriba y la vuelta completa yo la paso por la parte de atrás. Y vamos a fijar, ¿ok? Con vuelta bien completita. Ahorita se los voy a mostrar para que vean, ¿ok? Aquí está. Pero hay personitas que el enmarque de la media vuelta lo dejan por la parte de atrás y se ve precioso. Yo en lo personal, esto a mí no se me hace, me ayuda a que el enmarque completo no se venga hacia arriba, pero queda precioso con el enmarque por la parte de arriba. Por ejemplo, ya cada quien que se adapte como le guste y que se vea más bonito. De las dos formas se ve muy bonito, pero yo lo trabajo así y más bajo la cámara.
Ya que está mi enmarque, vamos a dar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. Vamos a dar una más, que sean 6. Y nos vamos a ayudar con nuestra pinza de silicón para unir. Si fuera 24, queda perfectamente bien. Y vamos a colocar nuestra siguiente gotita. Ahorita van a ver que es completamente diferente la basecita que es de estos aretes. Vamos a incrustar, vamos a decorar y son súper facilísimos. Ah, sí, muchas gracias, chicas, muchos corazoncitos, saben que son para ustedes. Y vamos a hacer nuevamente, miren, antes del marcar vamos a dejar un espacio de 2 milímetros, una cinturita, le digo yo, que es lo que nos va a permitir abrazar la base de nuestro alambre para nuestro enmarque. Estoy usando Cris número 6, pero ustedes pueden utilizar 4, pueden utilizar 8. Ahí tengo unos con gota número 8 que no los terminé, pero sí son unos maxi. Si lo quieren para dije y quedan pesaditos porque siempre que los ven me preguntan. Aquí están. Siempre hay que cuidar el enmarque, hay que hacer un trabajo bonito, que se vaya viendo parejito, pulcro, limpiecito. Y yo, chicas, ya he meditado. Vamos a hacer nuestras 6 vueltecitas. En que el no desesperarme, porque todas las clases llevan de su tiempo. Siempre yo felicito y admiro a las maestras. ¿Por qué? Porque hacen maravillas en bien poquito tiempo. Y ahora sí, no les traigo avance porque este arete pues lleva sus detallitos y para que ustedes vean que si yo batallo, pues ustedes también, ¿verdad? Y vamos a colocar otra gotita. Gracias, chicas, por sus corazoncitos. Van a ver, chicas, realícenlo y les va a gustar. Presenten un dije, presenten un conector para pulsera. Les vuelvo a repetir, lo que a ustedes sus piezas se les vendan más. Aquí voy a dar otra vueltecita. Cuando ustedes vean que se les va a encimar, es válido dar otra vuelta. Y vamos dando, que no se nos olvide dejar la cinturita, que es la que quisiéramos, en nuestra pieza para abrazar. A ver, les voy a mover. Para el dije, dice de cuánto sería la base. Igual, amiguita María Esther, igual. Porque tú ya le vas a adaptar un portadije con tramado de los que ya venden de fábrica. Le puedes poner un arito de cadena. Bueno, pero primero vean la pieza y ya ustedes van a decir, le voy a aumentar tantito, le voy a quitar. Y aquí es repetitivo, 3, 4, 5 y 6 vueltecitas vamos a hacer. ¿Cuántas gotitas tengo que colocar? Ahorita las vamos a unir todas. Gracias, chicas y chicos, por estarme acompañando el día de hoy. Vamos a colocar otra gotita, son 5 de cada lado. Y es repetitivo. Aquí yo siempre veo que queden los 2 milímetros, 3 milímetros para enmarcar. Y vámonos con la vuelta completa. Ya saben, el enmarque de su preferencia, con el que ustedes se sientan más cómoda, con lo que a ustedes se les vea más bonito su trabajo. Lorna dice, hola bello, gracias por compartir. Yo quiero hacer el anillo, me fascina. ¿Dónde lo encuentro? En el grupo de Caraya, el arte de diseñar joyería en alambrismo, está el tutorial de este anillito y de los aretes, creo que también. 3, 4, 5 y 6 vueltecitas vamos a estar dando. Y vamos a colocar
nuestra quinta gotita. Ya cuando se va reduciendo el alambrito, ya se nos facilita la existencia, chicas. Por tomarte un tiempo de estar, no, con mucho gusto, maestro. Créame que yo tenía este pendientito aquí con usted y la mera verdad, sí, traigo mucho trabajo, pero me gusta compartir. Cuando no vengo y doy clases, extraño. Pero quisiera que tuviera más horas el día. Bequita, qué gusto saludarte. Bienvenida, hermosa, buenas noches. Y abrazamos. Ya saben, miren, yo tengo que sujetar mi gotita para que me quede bien formadita. Se las presento, todo el marque bien parejito, bonito. Y vamos a dar nuevamente las 6 vueltecitas. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ya que estamos aquí, yo agarro mi reglita para que vean que se tiene que ocupar y miro lo que me da. Son 3.3. Yo quiero ajustar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a unir un poquito, empujar con mi pincita de silicón hasta que me den 3 centímetros. Ahí está. Los 3 centímetros, ¿ok? Pero ustedes, ahí ustedes también van a ir viendo los detallitos. Marcela, bienvenida, buenas noches. Mira, estamos haciendo estos aretes, Marcelita. Qué gusto que me estés acompañando. Bienvenida. Ahora sí, aquí le vamos a dar una formita para que vean que todo tiene su porqué. Vamos a ajustar un poquito. Que quede bien formadito. Vamos a dar una forma como de media luna. Aquí que nos dé la base. Que se abren las gotitas, no se preocupen. Recuerden que primero estamos formando nuestra basecita. Seguimos con nuestro calibre número 24 de este lado y con nuestra base de los 35 que nos quedan de este lado. Muchísimas gracias, amiguita. Voy a jalar un poquitito más. Me voy a ayudar con esta pincita y con mis manitas para ajustar. Para que me quede bien perfecto, bien bonito. Y lo voy a separar un poquito más porque el otro sí quedó más separadito. Ya saben que hasta que nos quede, como nosotros decíamos, vamos a pasar. Con esta base del 20 vamos a abrazar nuestro postecito. ¿Ok? Y aquí el alambre que yo dejé para que no se me olvide antes de pasar al siguiente pasito. Amiguita Anita, bienvenida. Vamos a jalar un poquito, a sacar nuestro alambrito. A ver, ¿dónde lo sujetamos? Yo lo había puesto nomás así, pero aquí vamos a cortar. Recuerden que dejamos como un topecito para que no se nos moviera. Amiguita Luis, hola, hola. Gracias, hermosa, por acompañarme. Ay, chica, te voy a poner falta. Pero miren, si lo hubiera querido yo dejar ajustadito, no me iba a permitir. Bueno, aquí ya quedó y hay que limpiar bien, ya no se nos va a mover nuestra pieza. Aquí está el inicio, vamos a fijarlo bien. Ahí está. Ya quedó, ¿ok? Ya quedó aquí puesto. Fijo, queda nuestro alambre calibre número 24 aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a subir a mi base y voy a dar 1, 2, 3 y 4 vueltecitas. Por eso les digo que tiene su mecánica este diseño. Maestra, a ver. Y vamos a colocar una gotita en nuestra base
del calibre número 20 y la vamos a enmarcar. Vuelta y vuelta completa. Y nos vamos, miren, hacia abajo, en la cinturita de las 4 vueltecitas, porque yo quiero que mi alambrito quede colocado en esta base que sigue aquí, porque tenemos que enmarcar hacia abajo. Si usamos gota del 8, son las mismas medidas de alambre, son 35 centímetros la medida del alambre, y puedes cortar 1,5 metros del alambre 24, porque la gota es más grande. Más vale que te sobre a que te haga falta. Chicas, vivo enfrente del parque y aquí ya hay mucho cohete. Mil disculpas. A ver si no nos interrumpen. Ahora vamos a fijar nuestro calibre 24 que traemos. Ya quedó nuestra gotita y vamos a abrazar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltecitas. Yo siempre me ayudo con mis uñitas porque me ahorro tiempo. Amiguita Lidia, bienvenida. Ahora sí, vamos a seguir con nuestras otras gotitas. Entonces, si este arete, porque yo tengo que ver para dónde viene mi enmarque. Vamos a colocar, y ya se va haciendo más chiquito nuestro alambre y nos facilita más. No se les olvide dejar la cinturita aquí, en la parte entre la base y la gotita, y vamos a enmarcar nuevamente con 2 milímetros. Es lo suficiente que ocupamos para abrazar. Y vamos a hacer lo mismo, nomás que ya estamos formando el otro lado. Siempre hay que ajustar bien nuestro alambre para que nos quede bien firme, bien enmarcadita nuestra pieza. Y vamos a dar vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Chicas, preguntas hasta aquí. Bequita, ¿me extrañaban? Sí, yo las extraño más, chicas. De veras. Pero estamos trabajando, chicas. Es trabajo y son meses de trabajo y espero que todas ustedes también. Chicas, no se desanimen. Tengan sus cosas, sus proyectos y véndanlo. Ustedes promuevan sus cosas con la familia, con sus amigos, en sus redes. Hay muchos grupos que nos permiten publicar nuestras piezas, pero si ustedes nomás tienen sus piezas hechas y las tienen guardaditas, pues así como. Son fechas ahorita que tenemos que aprovechar para vender. Y vamos a enmarcar. El enmarque que yo estoy haciendo es media vuelta y vuelta completa. ¿Ok? Y vamos a avanzar. Todo es repetitivo, pero el resultado es muy bonito. Lupita, buenas noches, qué gusto. Ada Martínez, también me extrañabas, Adita. Ay, ya quisiera estar. Por mí fuera todos los días estuviera, chicas. Y que me escuchara mi esposo y mis hijos. Ya no quiero voltear a ver la cocina, chicos. Vamos ¿a ustedes les pasa o yo nomás soy? Ah, sí, Bequita, hay que ponernos y hay que vender. De las dos cosas. Y vamos a enmarcar. La cinturita, no se les olvide la cinturita. Que hacemos las piezas y no se venden. Yo tengo muchas piezas y no las he podido vender. Yadira Ortiz, pues a ver, chicas, hagan algo, un bazar, una venta nocturna. Porque muchas veces, pues sí, ¿verdad? Hay familias que sí apoyan nuestro emprendimiento, pero otras no. Entonces hay que buscar, no hay que desanimarnos, pero pues hay que buscar cómo promocionarnos. Yo creo que a todas, pero ustedes miren bien bellas, chicas. Ustedes salgan con sus aretes, con sus dijes, bien guapas y bien alajadas sobre todo. 3, 4, 5
y 6. Y esa es la clave. Y digan, de esto ya tengo pedidos tanto. Y así se navegan las ventas, chicas. Sí hay trabajo, pero hay veces que no tenemos y decimos, sí, tenemos mucho trabajo, pero pues así es. Y siempre hay que pensar positivo. Son cosas que no se echan a perder, pero que ya están preparadas para una exhibición, para lo que se les presente. Pero recuerden, chicas, las cosas no van a llegar a tocar a la puerta de nuestras casas. Nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que promover, nosotros tenemos que ver la manera de cómo las podamos vender. Llevamos 4. Ya ven, entre plática y plática. Ustedes sigan platicando, chicas. Pregunten. 2, 3, 4, 5 y 6. Les vuelvo a repetir, si se les hace una pieza demasiado grandecita, vamos a unir un poquito. La pueden hacer un poquito más chiquita. El detalle conmigo es que no las puedo usar. Me agarra mucha picazón y se me inflama la piel. Pero Yadira, eso no se lo digas a tus clientas. Tú di que no, seas de cuenta, trata de usar que el metal pues no te pegue y pues el alambre tiene un polímero que según esto es hipoalergénico, pero pues a muchas personas yo creo que no les cae ningún metal, ni el componente, ni el polímero. Aquí vamos a colocar nuestra última gotita, pero sí, chicas, vendan, promuévanse. Están los grupos, yo siempre las invito que presenten sus tareas, que le pongan su nombre, que le pongan su marquita, si tienen marca, le pongan su teléfono y pues no sabe uno ni cuándo les va a llegar ese ángel que se va a enamorar de sus piezas. Pero si las tienen en el baúl, pues no, así, ni cómo ayudarles, chicas. Aquí se me subió un poquito el enmarque, me voy a ayudar un poquito con mi uña. Amiguita Araceli, qué gusto saludarte. Ah, Bequita, y dice, mándeme mensaje, hay algo para eso, para la alergia, perfecto. Aquí ya tengo los 5 gotitas colocadas y vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltecitas. Ya ven, chicas, tienen que decir lo que les pasa porque hay solución para todo. Chicas, ya saben, para lo único que no. Maricela, amiguita, maestra, qué gusto saludarla, qué bueno que me esté acompañando. Buenas noches, amiguita Elia, qué gusto saludarla. Lupita, Isadora, quien nos enseña, nos ve. Quien nos enseña, no vende. Quien no enseña, no vende. Así es, amiguita. Hay que enseñar. Hay que enseñar, al cabo es esto, no se mosquea. Ay, Dios, qué bárbaro, chicas. Y vamos a jalar un poquito para unir. Ya va a quedar lo más enfadosito, chicas. El resultado es lo que va a importar. Voy a unir un poquito más. Que quede bien unido. Miren, vamos a formar el otro arito. Si son 5, porque yo entre plática y plática, a lo mejor yo bien mona platicando aquí con ustedes. Y ya voy a retirar mi alambrito número 24. Y vamos, siempre que hagamos un corte, hay que fijar bien. Sí, adiós a la timidez, chicas, porque si nos pica algo, si nos cae alergia, pues miren, ya habrá chicas que habrán pasado por lo mismo y nos dan una solución. Para esto todo hay. Y vamos a unir, voy a unir un poquito más. Amiguita Marcela, estoy utilizando calibre número 20 para la base, pero puedes utilizar el 28, pero el 20 te va a facilitar. Y voy a abrazar la cinturita que dejamos las 4 vueltecitas antes de colocar nuestras gotitas. Voy a abrazar con el pedacito de alambrito que nos queda. Y yo me voy abrazando y lo llevo por la parte de atrás. Cortamos. Y vamos a fijar, siempre hay que fijar
los cortecitos. Se ve feíto, ¿verdad? Pero ustedes van a decorar esto como más les guste esta base. Esta base ustedes la pueden cambiar, pueden hacer el diseño completamente diferente al que yo les traigo. Chicas, para las que se van integrando, este es el diseño que estamos realizando el día de hoy en este hermoso grupo, gracias a las 43 personitas que están conectadas. Sé que hay mucho por aprender, que hay muchas maestras ahorita compartiendo clase y pues yo les digo, un ratito aquí, un ratito allá, pero aprender de todas. Y así es nuestra base. Y vamos a empezar para decorar. Bequita, qué bueno que te guste. Se fijan cómo cambian los destellos, los colores. Aquí, como en Sinaloa, nos gustan mucho los brillos, ¿verdad? Muy brillosas. Vicky, bellísimo, qué hermosos, muy bonitos, amiguita Lidia. Pues chicas, quiero ver sus tareitas. Bueno, vamos a agarrar otro pedacito del calibre número 24 porque ya tenemos lo más enfadosito. Lo más enfadoso la maestra. Ya tenemos nuestra base. Esta base yo siempre les digo que ustedes la visualicen y ustedes la pueden decorar de la forma que a ustedes más les guste. De hecho, una florecita de estas dobles se coloca aquí en el centro y queda preciosa. Pero vamos a hacerla, sí, Veribisu, mucho brillo, lo que es Sinaloa y Sonora, ni modos, nos gusta brillar. Brillar, brillar. La base, amiguita Lidia, son 35 centímetros y utilicé calibre número 20. Leti, buenas noches, saludos, un abrazote. Bueno, vamos a utilizar calibre número 24 y voy a utilizar 6 gotitas. 4, 5 y 6 gotitas. Y vuelvo a ver el que yo ya traigo hecho. Siempre tengo que checar para ver para dónde están los enmarques. Y vamos a agarrar 50 centímetros del calibre número 24 para hacer otra línea. Ustedes pueden incrustar sus gotitas desde el rollo, pero yo no quiero estar batallando ni peleando con nuestros rollos. Maggie, qué bueno que te gustaron. Saludos hasta Ecuador, Maggie. No, si le digo maestro Arturo, muy internacional, todas las chicas de aquí de su grupo. Vamos a dejar aproximadamente unos 8 o 6 centímetros, 8 centímetros dejen, chicas, y vamos a empezar a enmarcar. Voy a volver a checar para dónde está mi enmarque, ¿ok? Y vamos a abrazar, ¿ok? Media vuelta y vuelta completa. Ya vamos a estar trabajando con nuestras piezas para decorar. Sí, que brille, chicas. Nada de opacarnos, todo lo que brille. Siempre les digo en todas las clases que les doy, chicas, sin miedo al éxito. Nada de que, ay, va más avanzada mi amiguita, yo me falta muchísimo. Vamos a dejar 5 milímetros, medio centímetro de espacio para enmarcar la siguiente. Sin miedo al éxito, chicas, y sin miedo al preguntar, de decir a mí me dan alergia la joyería que yo hago, el metal a mí me cae mal. Bueno, para todo hay solución. Carmen Ceseña, bienvenida, señora hermosa, buenas noches. Bienvenidas. Bueno, chicas, ya les dije, yo ya medité y dije, ya no me voy a estresar por el tiempo, porque el resultado ya después, si no tienen tiempo, le van avanzando en lo repetitivo y sacan su pieza. Porque hay veces que eso nos estresa y de ahí es donde nos gana el nervio por terminar. Que puedan sus en vivos, pero ya no les etiqueto, no me da tiempo. Sí, Bequita, aquí está, miren. El espacio. Y vamos a enmarcar. Medio enmarque, lo mismo que hicimos en la base, pero ahora nomás lo estamos haciendo sobre
nuestro calibre número 24 y yo corté medio metro. Pues sí, chicas, vayan desempolvando su baúl, quédense con sus accesorios que más les guste y vendan, chicas, promuevan todo lo que ustedes tengan. Ahorita tenemos que sacar todo lo que hemos guardado. Vamos a dejar el espacio, que no se les olvide. Enmarque con media vuelta. Vuelta completa. Y a seguir aprendiendo, chicas. Eso sí, a perfeccionar cada una de las técnicas. Vamos a ocupar una línea así. Siempre hay que visualizar para que nuestro enmarque quede parejito. A ustedes les va a quedar más bonito porque siempre que sus manitas estén cerca de su cuerpo, el trabajo es más pulcro, tiene más fuerza nuestras manos para que nuestro trabajo quede más limpio y más bonito. Pero siempre cuiden el enmarque, que se vea una línea parejita. Bueno, esto vamos a utilizar y vamos a invitar a nuestra base para colocar nuestra pieza principal. Y le vuelvo a repetir, la veo porque yo por donde me baso, que es donde yo voy a decorar, que va a ir esta línea, por donde quedaron las dos vueltecitas más la del resorte. Del otro lado es una sola enmarque más el resortito. Entonces ahí es donde yo me voy a guiar y vamos a colocar en esta parte, con esta pestañita que dejamos de inicio de 6-8 centímetros, voy a abrazar en la cinturita, ¿ok? Pero que nos queden bien las vueltecitas para fijar. Y vamos a colocar bien, que se vea un poquito, ¿ok? Y voy a abrazar acá en la otra cinturita, en la que está del cristalito, con el excedente que me quedó de los 50 centímetros que yo utilicé, y voy a llevar mi alambre hacia arriba y lo voy a hacer como tejido telaraña por arriba y por abajo. ¿Para qué? Para ir fijando nuestras piezas. Si nosotros trabajamos, otra forma de hacerlo es colocar nuestro alambre y trabajar encima, pero se hace más pesadito. Y así a mí se me facilita un poquito más y nos ayuda a cuidarnos nuestras manitas. Aquí me encuentro yo con mi otro excedente, abrazo y vamos a retirar los sobrantes. Dice, a ver, buenas noches, Ada, bienvenida, Jurenka. Maestra, ¿se puede usar gota más pequeña en el centro? Sí, queda muy bonita, Jurenka, pero ahí ahorita ustedes van a ver, siempre y cuando se les cubra el centro, porque de eso se trata. Siempre que hagamos un corte, hay que fijar bien nuestros alambritos, que queden bien firmes, bien unidos, y tocar para que no tengan esos filitos. Sí pueden ir jugando con los calibres de las gotitas, pero siempre y cuando ustedes cubran lo que es este círculo, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos una decoración más a nuestra base. Ahora vamos a hacer nuevamente con 50 centímetros de nada, hermosa. Pregunta, chicas, no se queden con dudas, no se queden con dudas. Vamos a agarrar con 40 centímetros, nos alcanza, vamos a agarrar 50 centímetros nuevamente del calibre número 24 y vamos a formar una florecita de 7 pétalos. Vamos a colocar primeramente una gotita, dejamos 7-8 centímetros y vamos a enmarcar. Les vuelvo a repetir, todo es enmarque, todo es repetitivo, pero recuerden que esta es una técnica básica
para todo lo que es el alambrismo, para todo lo que a nosotros nos gusta hacer. Vamos a colocar otra gotita. Esta es la florecita del anillo que yo traigo, pero esta es sencilla. Siempre hay que dejar este espacio de medio centímetro para que los pétalos o las gotas no se nos encimen. Miss en la quinta gota dio las vueltas. En la quinta vuelta, Gracielita, ¿de dónde? Sí, este es el que ya tengo hecho. A ver, en la quinta gota dio las vueltas. En toda, sí, en la de la pieza central. Siempre les digo para dar las vueltas y terminar, yo creo que a eso te refieres, Graciela, son en las cinturas que dejamos, en las vueltecitas que dejamos en la misma base. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo se vaya viendo limpio. Eso es bien importante, limpieza en nuestro trabajo. Eso lo recalcamos mucho, chicas, porque si ustedes tienen unos buenos acabados, siempre las piezas, por pequeñas o grandes que sean, se requiere de tiempo. ¿Para qué? Para que queden bien detalladas, bien bonitas. Ajá, así es, en las cinturitas. Ustedes siempre terminen en las cinturitas y abracen las cinturas forrando las vueltecitas para que su trabajo se vea limpio, se vea pulcro. Zenaida, buenas noches. No, ustedes, amén, amén, chicas hermosas. Gracias a las 45 personitas que siguen aquí. Yo sé que es noche, chicas. Para mí es una hora menos ahora. Ahora sí les digo buenas noches. Fabiola, buenas noches, hermosa. Qué gusto saludarte. Tenía rato sin saber de usted. Saben, chicas, que lo que compartimos cada uno de los maestros lo compartimos con mucho cariño, con mucho amor. Por eso les digo, chicas, hagan una pieza sencillita, hagan una florecita, que el maestro vea que ustedes están participando, para que él siga invitando a más compañeros para que vengan a compartir pues muchas cosas hermosas, chicas. Yo quisiera tener más tiempo, pero si hago tareas, me aplico. Así es, hay que tomar el café todas y todas, así es, maestro. Y pues presentar sus tareitas, publicar, todo eso verán que les va a funcionar. Lo agarra uno de juego y al ratito pues ya no puede dejar el jueguito que agarró. Y enmarcamos. Estamos enmarcando, dejando el espacio. Llevo 2, 4, 6 y son 7 gotitas las que vamos a ocupar. Si ustedes quieren hacerla de 8, de 10, más grande, ya ustedes van a hacer el diseño como más les guste. Pero que no se les olvide dejar el espacio, que es bien importante el espacio para cubrir lo que es nuestra pieza. A ver, 2, 4, 6 y 7, hasta la veo chica. Y aquí, miren, si se fijan, está abierta como la que decoramos, pero queda un poco más cerradita. Alicia Trinidad, qué bueno que te gusten, hermosa. Gracias por siempre acompañarme, hermosa. Gracias, gracias. Zenaida siempre va hacia la derecha. Siempre cuando agarren a una misma dirección, que no vaya a ser uno a la derecha y otro a la izquierda. Si ustedes se van a la izquierda, que todos sean a la izquierda. Que el enmarque sea lo más parejito y bonito. Y con sus uñitas se van perfeccionando sus enmarquitos para que les quede su trabajo limpiecito. Así es, al rato empezaré a trabajar un dije para un pequeño curso que quiero hacer. Muy bien, maestro, mucho éxito. Ya saben, chicas, hay muchos proyectos. Y aquí, miren, con el excedente del calibre número 24 voy a cerrar. Chicas, a mí me encantan los diseños con flores. Y me lo llevo hacia arriba, hacia abajo, se va reforzando nuestra pieza. Y aquí vamos a colocar una hematita, el número 4,
que tengo. Si ustedes no tienen hematita, pueden utilizar un cristalito, lo que ustedes quieran, chicas. Aquí está. Me gusta utilizar la hematita en vez de la chapa porque, pues la hematita no le pasa absolutamente nada. Vamos a marcar antes de acostar nuestra hematita, nuestro componente, para que no se vean las perforaciones. Marta, ¿te gustan nunca pasan de moda y vienen muchas para el próximo año? Viene muchísimo la flor y la flor grande. Los maxiaretes vienen en tendencia. Y nos pasamos otra vez hacia arriba, hacia abajo. Eso que hacemos de pasar el alambre hacia arriba y hacia abajo, nuestra pieza se va reforzando. Y estas clavijas que nos quedan aquí, una quedó más larguita y otra más corta, no importa. Esta florecita me va a ayudar a cubrir el centro. La voy a presentar. Miren, si son 6 cristales gotas que pusimos aquí encima, yo voy a buscar la entrada a la mitad para cubrir. ¿Se fijan? No tiene nada de chiste. Y este lado se queda para esta parte y voy a fijar. Voy a fijar primeramente el de este lado. Pueden cambiar ustedes la numeración de sus gotitas. Gracias por sus corazones hermosas. Pueden cambiar la numeración de sus gotitas, pero siempre y cuando el centro que queda descubierto puedan cubrirlo con la decoración que a ustedes más les guste. Disculpen los cohetes, chicas. Juanita, buenas noches, bienvenida. Bueno, me voy por la parte de atrás y voy a abrazar una de las gotitas por la cinturita. Esa cinturita que todas decíamos. Bueno, esa cinturita, y vamos a cortar el excedente siempre que hay cortes, que es lo que tenemos que hacer. Afinar las puntas y tocar. Bien importante, si ustedes cuando van realizando sus piezas, van haciendo el paso a paso, no van a tener que estar después, ya que la terminaron, buscándole por todos lados a ver dónde pique. Entonces, con paciencia y dedicación, cada una de las piezas. Bueno, aquí quedó el próximo y busco la cinturita. No, gracias a ustedes por acompañarme, chicas. Y aquí el alambre más larguito voy a tratar de llevarlo hacia arriba por el centro de la florecita, perdiéndolo un poquito y escondiendo para que no me quede sucio mi diseño, que quede lo más limpio, y vuelvo a bajar. La gota que me quede más cerca, la cinturita que me quede más cerca de la gotita, es donde yo voy a abrazar y vamos a cortar. Así el paso a paso para las principiantes, para las que van dando inicio. Veo muchas maestras, muchas personas que ya tenemos muchísimo tiempo en esto. Se les va a facilitar el trabajo. Y ya yo con mi pincita voy, ajusto, veo a ver qué pasé, qué voy a ajustar, todo me voy detallando y así queda nuestra pieza. Aquí en esta cinturita, aquí es donde, Graciela, qué bueno que te gusta, hermosa, es donde yo coloqué la lentejuela, pero aquí ustedes bien pueden colocar. Vamos a ver si tengo aquí una perlita, porque digan ustedes, no tengo lentejuela, cualquier cristalito, cualquier toquecito que ustedes le quieran colocar. Hasta de hecho, una hematita de esas planas pueden colocarle aquí para que le den un toquecito diferente. Pero antes de poner la decoración ahí, nos vamos a ir a hacer otro nudo de rosario en la parte superior. Pero aquí, antes de yo hacer el nudo de rosario, ustedes sí quedan muy bonitos, chicas.
lo pueden hacer, este pedacito que nos queda, ustedes lo pueden utilizar de poste, de ganchito, por si ustedes no tienen los postes de espinela, los postes que ya vienen en chapa, este pedacito a ustedes les sirve. Yo siempre les recomiendo que sus aretes los dejen de forma de gancho. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos a la venta y ustedes muestran los aretes y les encanta a alguna de sus clientas, pero les dicen, no, yo no lo puedo usar de poste. Entonces, si nosotros lo dejamos de gancho, tenemos la facilidad y la ventaja de venderlos. ¿Por qué? Porque nomás alisamos, cortamos y dejamos un postecito. Aquí es la opción para quien quiera sustituir el poste de estos aretes, ¿ok? Bueno, pero pues vamos a hacer, ya los traemos con postecito, vamos a marcar, vamos a agarrar nuevamente nuestra pinza 6 en 1 en lo más pequeñín, en lo más pequeño, y con este pedacito, porque ya nos va quedando muy pequeñito, vamos a abrazar despacito. A ver, que me quede bien, voy a ajustar. Vuelvo a colocar mi pinza y vamos a abrazar. ¿Qué tantas vueltas? Lo que nos permita la cinturita, que son 3 vueltecitas, 2, 3 vueltecitas, ¿ok? Aquí yo ajusto, a ver, que se deje. Vamos a ajustar para que quede bien bonito, bien pulcro y limpio nuestro trabajo. Eso es bien importante, chicas. Y aquí vamos a cortar un excedente. Por eso, si tienen calibre número 20, trabájenlo con calibre número 20, porque pues el 18 es más gruesecito. Enderezar bien nuestra pieza y hasta aquí, chicas corazoncitos, vamos a empezar ahora sí a decorar. Ya fue lo más, ya me aguantaron, chicas. Ya no sé ni qué tanto tiempo llevo, maestro, ya no me va a querer invitar. Y vamos a agarrar unos 10 centímetros del calibre número 28, que es lo que vamos a ocupar. Nomás que tienen 30 porque decidieron incursionar en el tejido, pero no les gustó. Pues aquí es momento de utilizar los alambritos que nosotros tenemos. Vamos a agarrar primeramente nuestro cristalito del 2, este es 1.5, es un cristalito muy pequeñito, no tengo cristalitos tan pequeñitos. Agarren una chaquirita y les vuelvo a repetir, yo estoy utilizando estas lentejuelas porque por ahí me las encontré en mi baúl donde no quiero gastar las cosas, pero ya las estoy sacando. Entramos por lo que es la lentejuela, pero aquí voy a cuidar que queden bien posicionados los alambritos para que no queden hacia arriba el alambre, así. Y nos vamos a la cinturita aquí a decorar y vamos a abrazar con el pedacito de una de las agujetitas del 28 que tenemos. Vamos a abrazar lo que es la cinturita, pero que quede bien escondidita, que baje bien. Con 2, 3 vueltecitas más que suficiente. Coloco uña y retiro. Gracias a las 48 personitas que nos están acompañando. Gracias, maestro. Sí, este día fue de aprendizaje, chicas. Hoy incursioné ahora en el bordado. Y sí me salió. Luego les voy a mostrar. Ya veo mis piezas en alambrismo con el bordado, con lo que estoy aprendiendo. Y vamos a abrazar. Luego se las estaré compartiendo. Les digo, chicas, tengo trabajo, pero no descanso. Y vamos a abrazar. Miren, siempre como un hilito entra, queda bien firme, lo llevo hacia atrás y retiro. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos nuestra pieza, acomodamos bien lo que son los cristalitos.
Y ahora yo este arrocito, chicas corazoncitos, para que no se pixelee, con este arrocito le vamos a dar un toquecito. Aquí ustedes pueden utilizar una gotita o lo que ustedes tengan de su preferencia. Bueno, creo que no me quedó, aquí hay pedacitos, lo que a ustedes les quede de su calibre número 24, no lo desperdicien, porque todo no sirve. Bueno, yo aquí, este lado, dejo unos 3 centímetros en la parte de arriba y voy a enmarcar por el lado derecho, por donde coloqué la otra línea de cristal número 6. Eso es lo que a mí me dice cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, es lo que me indica. Y vamos a enmarcar vuelta completa. Y damos 1, 2, 3, 4 vueltecitas y corto. Chicas, mil disculpas a quien no saludé, porque muchas veces después que veo los mensajitos y digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Parece que se pausó. Pero yo voy a seguir, chicas, a ver, parece que se pausó lo que es acá el video. Aquí está, precioso, Lubis, gracias. Se me pausó el video. Nos esperamos, aquí sigue. Miren, no he hecho absolutamente nada más que enmarcar el arrocito. Llevo hacia enfrente los 3 centímetros que dejé y vuelvo a invitar a mi pinza 6 en 1 en el nivel 1 para hacer un arito, un loop, así. Y esto es lo que yo voy a introducir como decoración. Ya que lo tengo aquí, voy a abrazar con el pedacito, la pestañita, voy a abrazar la cinturita, las vueltecitas que alcance para cubrir. Nayibe, ¿te gustó? Amiguita, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien ya. Y vamos a cortar. Siempre que hay un corte, perfecto, amiguita Lubis, gracias. Vamos a afinar. Muy bien. Y aquí yo ya veo, si quedó medio ladeadito, miren, porque si queda, no somos maquinitas, chicas. Vamos a ajustar nuestra pieza hasta que quede bien firme, bien delineadita, sin desesperarnos. Pero antes de colocar este arrocito, yo con las manos sudadas, chicas, es que está haciendo mucho calor. Ustedes pueden omitir esto y es donde ustedes aquí pueden utilizar esta pieza como un conector. Aquí pueden utilizar hilo chino y hacer nudo macramé, o para que se vea más bonita, pueden colocar una perla cultivada en elástico. Bueno, la técnica que ustedes quieran agregar para hacerla como brazalete, como pulserita sencilla, como pulserita vistosa y elegante. Hasta aquí está la pieza y ahora sí, yo como la quiero para arete y ya tengo otro, vamos a colocar nuestro postecito. Les vuelvo a repetir, ustedes saben hacer algún tipo de poste, ustedes se lo colocan. Qué bueno, amiguita Nayibe, me da muchísimo gusto. Y así quedan nuestros aretitos en color rojo. Mucho le platicamos a nuestros aretes, pero estos aretes hace ratito los acabamos de diseñar para todas ustedes, para este hermoso grupo. Y aquí yo ya traigo mi otro arete, porque ¿qué creían? ¿Que nomás había uno? No. Están dos y se ven muy bonitos. Miren lo que cambia, pues cómo hace lo que es el color, ¿verdad? Elsa, qué bueno que te gustó. Bueno, yo tomo tantita agua y ustedes me hacen alguna pregunta si gustan, chicas. Porque hablo mucho. Miren, voy a presentar aquí los rojos para que ustedes los vean, que los vean bien bonitos. Me van a preguntar, ¿pesan? No pesan. Curiosamente, pero no pesan, chicas. Y ya ustedes, miren, en tono rojo, les vuelvo a repetir, lo quiero para conector. Ustedes lo van a hacer como a ustedes más les guste. Qué bueno que le gustó, maestro.
Y yo me voy siempre perfeccionando los enmarques, todo eso, ya lo presentan en sus cajitas. Gracias, amiguita Lubia, Lupita. Qué bueno que les gustó, chicas. Miren, bien bonitos y más, luego les voy a compartir una fotito. En persona se ven más que chulos que bonitos. Graciela Pérez, qué bueno que te gustaron. Amiguita Lidia, la gotita es número 6. Ay, muchísimas gracias, chicas. Yo encantada de que a ustedes les guste. Se ven preciosos. Para un regalo, ustedes van a quedar divis de perfectas para dar un detalle. No son caros, les va a alcanzar una tira de gotitas para realizarlo. Es muy poquito el material, lo que ustedes no tengan lo pueden sustituir por lo que ustedes tengan ahí guardadito en su baúl su baúl muy cuidadito de esas piedritas y gotitas que nosotros no queremos usar. Bellísimo, Elsa. Qué bueno que les guste, están muy bonitos, chicas. Pues mira, me gustaría ver las tareitas y yo veo que este grupo es compartido, que presentan sus tareas, que postean. Todo esto es para que el maestro Arturo se motive y siga invitando a varios compañeros para que vengan a compartir muchas bellezas con todas ustedes. Anita, la gota es número 6. Miren, les voy a mostrar unos que no terminé. Ay, maestro Arturo, muchísimas gracias, yo también. Esta es una gota número 8. Todavía no lo he decorado, para que ustedes se den una idea, porque muchas veces les pueden pedir unos maxi, bien maxi, y esto les puede servir. Y la perlita, esta gotita, es el número 10 también. Leslie, qué bueno que te gustaron, hermosa. Y ustedes ya van a cambiar, van a poner la decoración que a ustedes más les guste. Bueno, esta florecita, déjenme quito el anillo para que ustedes vean que una florecita doble cubre, miren. Estos son los aretes del anillo, chicas. Miren, la pura florecita les va a cubrir este arete para las personas que tengan gota número 8. Maestra, ¿y más o menos en cuánto los podemos vender? Yasmín, todo depende de cómo esté tu competencia, tu mercado donde viven, pero costeen todo, chicas, desde el tiempo que ustedes le están invirtiendo en tomar una clase. La clase es gratuita, la damos con mucho gusto, pero el tiempo vale oro. El tiempo, dice la maestra Magali Juro, se me quedó muy grabado, dice, mi tiempo es dinero. Y así es, chicas, hay que valorar el tiempo y ustedes están invirtiendo desde ahorita por estar ustedes aquí en la clase, están con aprendizaje, pero ustedes están invirtiendo su tiempo y su tiempo es dinero. La veí, percibía súper seria y es una... Muchas gracias. Sí soy seria, no soy seria, chicas, pero con mucho respeto. Dice qué número de alambre usó. En estos nomás estoy utilizando 3 tipos de alambre, pero los que más es calibre número 20 y 24, chicas, y un pedacito del calibre número 28. 20 y 24. Y lo único que utilicé el 28 es para colocar lo que es la lentejuela. Es para lo único que utilicé. Entonces, ya, chicas, aquí tienen todas las opciones para que ustedes hagan con esta clase lo que a ustedes más les guste, pero sí las invito, chicas, a que compartan sus tareitas para que el maestro se sienta muy contento, se sienta motivado y que él siga trabajando en este hermoso grupo y invitando nuevamente, les vuelvo a repetir, a compañeros a que sigan compartiendo clases con todas ustedes. Bueno, chicas hermosas, las dejo. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Disculpe. Gracias por esperarme tanto tiempo. Di un espacio, pero lo doy con mucho cariño y con mucho amor. Yo siempre les digo que en cada una de mis piezas va un pedacito de mí, un pedacito de mi corazón para todas ustedes. Muchísimas gracias y cualquier duda, pues ya saben, nomás contáctenme, mándenme un mensajito. Y ahorita estoy en un taller participando con la maestra Verónica Morales y con la maestra Celia Valleza. Se llama Taller Fantástico de Set Completo. Las invito. No le pedí permiso al maestro Arturo, pero no creo que haya ningún problema.
Al igual, hay que apoyar al maestro Arturo en su próximo proyecto que él está trabajando. Muchísimas gracias, chicas hermosas. Espero haya sido de su agrado esta clase y con mucho gusto, maestro Arturo, me doy un espacio antes de que se termine este año, con todo el favor de Dios. Chicas, bonita noche, que Dios me las bendiga, se les quiere mucho, les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren. Soy Carmen Ayala y me encuentro en Hermosillo, Sonora. Bye.